Hola, buenas noches. Bienvenidos, muchas gracias por la compañía. Como siempre, ya han visto en nuestra mesa principal, está con nosotros la ministra de Turismo, Lian Quechichán. En instantes vamos a conversar con ella. Quiero decirles además que en el programa de hoy nos acompañará Renato Perti, Filgueiras, quien iba a introducir el cambio en el ADN de la educación. Ustedes lo conocen, vamos a conversar con ellos a propósito de la educación en nuestro país y sobre el cierre con Julio Bango, sobre el sistema de cuidados. Pero, lo dicho, ya está con nosotros la ministra. José, si te parece, arrancamos ya conversando con la titular de Turismo. Exactamente. Recién conversábamos con ella antes de la nota, le decía, bueno, ya están tirando cohetes en el Ministerio de Turismo por la temporada que se viene, y ella decía, bueno, vamos a ser cautelosos, pero viene bien. Sí, viene bien. Siempre hay que ser cauteloso porque ustedes saben, me han escuchado más de una vez, que esta es una actividad que puede ser altamente impactada por algo que suceda mañana, que tenga que ver o con la naturaleza o con algún problema sanitario. Entonces, siempre es bueno ser cauto. Pero todas las informaciones que tenemos de cómo terminará este 2016, ya tenemos a septiembre 2.300.000 visitantes. Si octubre, noviembre y diciembre se comportaran igual que el año pasado, ya estaríamos superando los 3 millones de turistas que tuvimos el año pasado. Que es el techo justamente, ¿no? Que es el máximo al que hemos llegado. Y las informaciones de los operadores mayoristas, la que recibimos ahora en la FIT, en la Feria de Turismo, que fuimos unos 100 entre operadores, intendentes, intendencias y el Ministerio a Buenos Aires, es que el nivel de reservas está siendo básicamente argentinos esos 3 millones. Muy superior. No, argentinos este año vamos a tener el récord de la historia del turismo en el Uruguay, que son 2 millones de argentinos. Seguramente en el 2016 lleguemos a esa cifra. Hay otros cerca de 450, 470.000 brasileros, 60, 70 chilenos, 60, 70 paraguayos, unos 150.000 europeos y otra cifra más o menos parecida de norteamericanos. Y después hay algunas cifras más tangenciales del resto de América, pero que nos hablan de una buena respuesta a una campaña que ha hecho Uruguay. Uruguay quiere conquistar un poquito la zona del Pacífico, Perú, Colombia, México. Colombianos venían 3.000, 4.000 y vinieron el año pasado 38.000. Así que hay algunos síntomas de que también es un mercado que siempre miró a Estados Unidos. Si pensaban en vacaciones, los peruanos, los colombianos, los que pueden, ¿no? Efectivamente, los que tienen el poder adquisitivo, pensaban en Miami o pensaban por el resto del Caribe. Por suerte empezaron a mirar al sur, así que ahí tenemos un nicho interesante para seguir trabajando. ¿Y tenemos capacidad, sobre todo pienso en los servicios, ministra, para seguir recibiendo más gente, superar ese techo de los 3 millones y seguir recibiendo más turistas? ¿El Uruguay está capacitado para eso? Sí, sí, está capacitado. Ha habido una inversión en hotelería muy importante. En los últimos 6, 7 años tenemos unas 15.000 camas de hotelería, más que las que teníamos al principio del 2005, cuando nosotros asumimos en el ministerio. Ustedes vieron que la gastronomía ha ido creciendo, ha perfeccionado, tiene un nivel de profesionalismo grande, las rentadoras de autos también, los centros comerciales también. Sí, Uruguay está capacitado para recibir, yo creo que más turistas, pero también creo que es un país que debe pensar, bueno, ¿hasta cuándo? Porque también el turismo no puede ser depredador, el turismo tiene que pensar en la sostenibilidad. Cuando pensamos en el Uruguay decimos, bueno, ¿cuál es el techo? Lo estamos discutiendo justamente en este momento en el equipo político del ministerio. ¿Y hay un horizonte más o menos claro de cuál es ese techo? No, no hay todavía un horizonte. Estamos analizando y cruzando algunas informaciones. El techo no hay. Porque con Brasil no tenemos techo. Está clarísimo. Es cuál nos ponemos nosotros para que esta actividad siga siendo sustentable, sostenible y no sea depredadora como ha sucedido en algunos destinos turísticos del mundo. ¿Pero es intención del ministerio fijar esos límites ahora prontamente? No, prontamente no, pero estamos iniciando el camino de una actualización del plan estratégico. Nosotros hicimos, yo siempre digo que creo que fue el mayor aporte que hizo el ministerio, es tener un plan estratégico pensando en el 2020, que tiene 5 grandes líneas de acción y que ya nos está quedando viejo. Entonces empezamos ahora, el mes que viene, el proceso de actualización pensando ya en el 2030. En ese proceso, en donde estaremos conversando, el anterior fueron casi 800 personas que dieron su opinión de toda la cadena de valor que es el turismo, de la hotelería, de las agencias de viaje, de las rentadoras, de las inmobiliarias,
las intendencias que juegan un papel importante. Bueno, empezamos, creo que en el trayecto de esa discusión podremos capaz que acercarnos a, bueno, a una cifra que nos diga, bueno, hasta aquí el Uruguay puede llegar sin hipotecar otras cosas. Ministra, si tuviese que evaluar, bueno, el turista argentino hoy, ¿cuál es la ventaja y por qué estamos mirando con, digamos, con esa mirada positiva a lo que puede pasar? Y del lado de los brasileños, ¿cuál es la ventaja que está teniendo Uruguay para este verano? Bueno, competitivamente hablando en precios, hace muchos años que no estamos tan competitivos como este año. Primero porque nuestra inflación, si bien los uruguayos a veces nos rasgamos las vestiduras por tener 8 o tener 9 o estar cerca de 10, la inflación es infinitamente menor que la que hay en Argentina y la que hay en Brasil. Segundo porque nuestro dólar, si bien ahora está a 28, 29, no a 30, pero se apreció en este último tiempo. Y tercero, que Uruguay devuelve todo el IVA a todas las compras turísticas. Claro. Entonces, eso cuando pasa en raya, efectivamente Uruguay está muy, muy tentador. Con los argentinos yo te diría que además la fidelización que ha creado el tener su segunda residencia, hay un número muy importante de argentinos que su segunda residencia está en Punta del Este o está en Piriápolis, en algunos casos también en Canelones, en Colonia, sin ninguna duda. Bueno, eso también fideliza y hace que tengan a Uruguay siempre en el primer lugar de la lista de donde vacacionar. Ministra, a propósito de competitividad, es cierto que Uruguay está competitivo. Hay un factor que incide en esa competitividad, que es, por ejemplo, el de los precios. Seguramente usted ha tenido contacto porque, bueno, fue público en las redes sociales sobre eso, ha tenido incluso ya impacto en la República Argentina, un ticket de una reconocida pizzería del este del país, que lo vamos a ir compartiendo en cualquier segundo, ha circulado en las redes de un costo en principio bastante elevado por unas pizzas y unas bebidas. ¿Usted lo vio? ¿Qué comentarios tiene para hacer sobre eso? Bueno, a mí me lo mandaron, ya me habían mandado la semana anterior del mismo lugar un ticket con unos cafés a 100 pesos y después me mandaron ese ticket. Yo creo que no es correcto hablar de caro o barato. Yo creo que hay que hablar de una justa relación entre calidad y precio. Capaz que ese mismo precio en un restaurante con mantel, con una atención específica, con determinadas cosas, puede tener un justo equilibrio entre lo que se le ofrece y lo que se le cobra. El problema es cuando eso se da en un lugar donde efectivamente esa relación está totalmente desequilibrada. Son los menos, son las excepciones, quiero decirlo claramente. El año pasado nosotros hablamos mucho con el sector privado, una muy buena respuesta. Los que se portaron bien, para decirlo de alguna manera, con los precios, trabajaron muy bien, estupendamente bien. Y bueno, tengo esperanzas que este año nosotros vamos a reunirnos con Cambadu esta semana a pedido de la Cámara Uruguaya de Turismo, que realmente siempre ha tenido una actitud muy proactiva en este tema, porque en realidad son los verdaderos perjudicados. Nosotros, con el dinero de todos los uruguayos, no es el dinero del ministerio, promovemos, pero el negocio es de los privados. Claro. Entonces a los privados les interesa también que, como tú decís, esto, que parece que es una excepción, no aparezca viralizado como que es la norma en el Uruguay, porque en realidad la norma es que ha habido una conducta muy buena con los precios. ¿Pero lo conversaron con el propietario de esta pizzería? No. Oficialmente, ¿no? ¿Lo piensan hacer? No, vamos a conversar primero con Cambadu, que es la organización un poco rectora, ¿no?, de bares y restaurantes y almacenes. A priori usted no ve en este caso una correcta relación precio-calidad. No, parece evidente. El mismo lugar en Montevideo tiene un precio infinitamente superior. ¿Eso lo pudo corroborar? Sí, lo pude corroborar. Ministra, también se ha denunciado en algún caso puntual, no sé si usted tiene información, del tema alquileres. Unos alquileres que podrían estar hasta un 30% por encima de lo que estuvo la temporada anterior. ¿Es así? ¿Tiene esos datos? Bueno, yo tengo una denuncia de alguien que alquila todos los años para personal, es una actividad comercial que realiza y tiene que alquilar apartamentos para su personal. El mismo apartamento que alquiló el año pasado, este año le pedían el 30% más. Es la única información que yo tengo. En general, los inmobiliarios dicen que hay algún sector de los propietarios que, viendo que la temporada podía ser buena, están un poco remarcando. Eso todavía no lo puedo decir que sea una tendencia, porque no tengo esa información. ¿Teme que esto se traslade sobre todo a la República Argentina, que los medios tomen
este ticket que recién veíamos o estas denuncias que aparecen públicamente y de alguna manera generen un efecto negativo al interés de la temporada estival que viene? Bueno, ese es el riesgo, eso es lo que nosotros queremos advertir. Siendo una excepción, puede ser una carta de presentación negativa para los intereses del Uruguay y fundamentalmente de sus trabajadores, ¿no? Porque alrededor del turismo hay 100.000 personas que tienen la forma de llevar el sustento a su casa. Entonces también se está jugando con el trabajo de muchos uruguayos. Ministra, la firma Méndez y Pereira, la sociedad colectiva que fue la única oferente en el llamado a licitación para explotación por 30 años del argentino hotel de Piriápolis, fue la única oferente. ¿Qué va a hacer el Ministerio con eso? Existe la posibilidad de declararlo desierto, era una alternativa, en algún momento se manejó. ¿La oferta que se dio satisface los intereses del gobierno? Nosotros nunca declaramos nada con respecto a esto porque no nos corresponde declarar. Nosotros hicimos un llamado que tiene un pliego. En este momento la comisión asesora designada por la ministra, que es técnica y no política, está analizando la presentación. No puedo decir más que eso, no tengo ninguna otra información. Cuando esa comisión termine de analizar si cumplieron con el pliego o no lo cumplieron, se podrá otorgar o se podrá no otorgar de acuerdo a las condiciones que hayan ofertado. ¿Y en cuánto tiempo se sabe eso? No, supongo que no demorará más de 20 días a lo sumo. Ministra, supongo que estaremos ahí. Usted dijo en su momento, hace pocos días, de que el Uruguay ha trabajado por el tema de recuperar su conectividad, que ha sido, bueno, un trabajo allí de paciencia y de tiempo. ¿Le preocupa lo que está pasando con Alas Uruguay? Se anuncia que dejó de volar ya a Paraguay. ¿Qué información tiene de eso? Bueno, ninguna directa. Voy a tenerla en estos próximos días. Hoy estuvimos conversando con el equipo del Ministerio y vamos a tener una reunión con la gente de Alas para que nos pueda informar directamente. Pero de cualquier manera reafirmo que el trabajo de conectividad que ha hecho Uruguay ha sido muy bueno. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2005, Uruguay era un país, te diría, prácticamente aislado de buena parte de los hubs más importantes. Hoy Uruguay tiene conexión con Perú, conexión con Panamá, vuelo directo a Estados Unidos, 3 vuelos a Europa y obviamente en la región hemos mejorado mucho. ¿Eso es gracias al gobierno? ¿Qué nos preocupa? ¿Gracias al gobierno es eso? Yo creo que es gracias a que el Uruguay es un país confiable y gracias a que efectivamente los turistas empezaron a venir, porque aquí se trata de negocios y el negocio de la aeronavegación es un negocio que tiene una ecuación económica muy débil, no quiero decir, digamos, muy fina. Tienen que tener ocupado más del 85%, tienen, digamos, hay un conjunto de cosas que se deben dar para que efectivamente el negocio sea interesante. Creo que en estos últimos años ha sido interesante, ninguna de las empresas que vino, Iberia en algún momento se fue, pero volvió, no se fue porque no tuviera los aviones llenos, sino que porque tenía un problema interno, lo solucionó y hoy está de vuelta en Uruguay. Decir que no nos preocupa la situación de Alas sería muy irresponsable. Nos preocupa, en primer lugar, por la conectividad y en segundo lugar, o primer lugar, por el esfuerzo enorme que ha hecho un número importante de trabajadores que tienen una experticia grande en el mundo de la aeronavegación y que, bueno, que han hecho un esfuerzo personal, humano y emocional muy grande atrás de este proyecto. Ahora, si efectivamente se deja volar a Asunción, el panorama es particularmente oscuro para el Uruguay. Es complejo, sí, efectivamente creo que es complejo. Desde el punto de vista de la conectividad, se salva porque han ingresado otros actores al mercado. Conectividad con Paraguay, ustedes saben que hace pocos días Amazonas empezó a cubrir Asunción, Montevideo y seguramente va a cubrir Punta del Este, Asunción, Punta del Este. Digamos, desde ese punto de vista la conectividad está cubierta, pero bueno, acá hay otras cosas que nos preocupan, ¿no? Claro. Ministra, hace pocos días se planteaba por parte de algunos operadores la preocupación por lo que está pasando con el suministro de supergas, sobre todo restaurantes, en algunos hoteles. El conflicto en el área continúa y los problemas para conseguir supergas, por ejemplo, bueno, siguen existiendo. ¿Qué datos tiene de eso concretamente? Bueno, efectivamente hasta el viernes no se había podido superar el conflicto con Riogas. La empresa está muy dura, el sindicato endureció un poco también su postura. Ustedes saben que hay un decreto del Poder Ejecutivo que permite ahora envasar
digamos, permite el clearing de garrafas. Eso ha tenido alguna resistencia de las empresas, pero el decreto está y hay que cumplirlo. Sí, nos preocupa. Hubo algunas semanas donde efectivamente tuvimos muchas preocupaciones, porque más en Maldonado, en Rocha, en Colonia, el reparto es a granel, no es la garrafa tradicional, y ahí Río Gas tiene una parte importante del mercado del gas a granel. Sí, es un conflicto que nos preocupa, pero creo que el Poder Ejecutivo está mirándolo a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería, de algunos cambios que efectivamente va a tener que tener la reglamentación de esta actividad, que por otro lado la provisiona ANCAP, es decir, trabajan con un producto que el que se los brinda es el Estado. Entonces hay que analizarlo más profundamente. Ministra, ¿tiene confirmación de cuántos cruceros van a llegar esta temporada? Sí, la semana pasada se confirmaron 151. ¿Y eso en términos relativos con el año pasado, con la temporada pasada? Es un poco menos que la temporada pasada, ya lo sabíamos, porque ustedes saben que venimos arrastrando dificultades con Buenos Aires, que a pesar del cambio de actitud que ha habido, todavía el tema del precio que Buenos Aires le cobra a los cruceros por usar el canal de entrada, hizo en su momento que muchas empresas, operadores de cruceros, se fueran de Buenos Aires. Como Buenos Aires y Punta del Este, las dos ciudades eran el circuito más vendido, Uruguay y Punta del Este se vieron perjudicados. De cualquier manera, hay buenas noticias ya para la temporada que viene. Algunas empresas volverían a la región y lo que no vamos a perder es público, es turistas, porque los barcos que vienen son más grandes, por lo tanto vamos a estar en la misma cantidad de personas, aunque barcos van a venir algunos menos. Bien, usted mencionaba por allí al pasar el plan estratégico que se ahora piensa extender del 2020 al 2030. Le pregunto, y hablando de Argentina, porque otro día repasaba declaraciones muy entusiastas de autoridades de la República Argentina, de turismo, vinculadas al turismo, de la posibilidad de llegar a ser efectivamente el Mundial de Fútbol 2030. Ellos están muy entusiasmados. ¿El gobierno uruguayo también? Bueno, fue uno de los temas que conversamos con Gustavo Santos, el ministro de Turismo de Argentina. Yo, cuando estaba en la cartera de Turismo y Deporte, fui ferviente impulsora y sigo siendo ferviente impulsora, ahora desde una mirada más, te diría, marketinera, de la marca país, de lo importante que sería para Uruguay el posicionamiento en el mundo, tener un mundial. Sí, yo creo que va a estar en la mesa de esta reunión que el lunes que viene tendrán el presidente Tabaré y el presidente Macri. Y bueno, y me parece que es algo interesante. Creo que nos lo merecemos. Fuimos los primeros organizadores, la final la jugaron Uruguay y Argentina. La FIFA ha resuelto que va a festejar los 100 años del primer mundial. Bueno, nada mejor me parece que pudiéramos hacerlo en forma conjunta. El secretario de Deporte, Fernando Cáceres, tiene la misma postura, el presidente de la República ni que hablar, así que bueno, habrá que seguir trabajando fuerte, pero hoy tenemos aunadas las dos, la misma fuerza Argentina que Uruguay, a pesar de algunos problemas que todavía la AFA sigue teniendo. Bien, hablando de fútbol, ¿no se va a aprovechar, entre comillas, a la selección, el momento de la selección para promocionar el turismo como en algún momento se hizo? Bueno, es una promoción permanente. Yo siempre digo, de por sí, porque la marca país no es solamente que yo diga vengan a Uruguay, Uruguay es muy lindo, tiene playas y tenemos a Punta del Este. Es el Plan Ceibal, es la trazabilidad de la carne, es la agenda de derechos. Aunque a mucha gente le parezca increíble, el matrimonio igualitario es un prestigio impresionante para el Uruguay. Y es el fútbol. Después del Mundial de Sudáfrica, nosotros que analizamos las redes muy fuertemente, en la búsqueda de Uruguay en Google creció 3000%. Buscaban Uruguay y después buscaban Forlán, que era el mejor jugador del Mundial. Así que, y ustedes saben que nosotros, bueno, Forlán fue parte de nuestra campaña promocional. Cuando tuvimos algunas dificultades con Argentina, elegimos a Mascherano en su momento, que era nos habían dicho que era una persona muy aceptada por una Argentina que venía medio dividida. Y bueno, y creo que sí, que es parte de la marca país, y además el orgullo de tener algunos jugadores como Godín, como Suárez,
con un prestigio en todo el mundo. Pero no se ve, está pensando utilizar a los jugadores como parte de una campaña, digamos. Nosotros a nuestra feria va siempre la foto de la selección. Siempre está presente, como la de los molinos, como la de energías renovables, como acaba de ganar hace unos días el video del turismo LGBT, en un concurso que se hacen de videos turísticos, ganó el premio mundial el video de Uruguay. Digamos, siempre vamos acompañados de otras cosas, además de las fotos y de todo lo que Uruguay tiene para ofrecer. Y el fútbol nos acompaña siempre. La selección, no me pregunte más nada de fútbol, porque de mi cuadro no puedo decir ni media palabra. Porque Lilian Kichan es hincha de Defensor, lo hablábamos antes de la nota. Nos va una cantoso. cortita del final nomás. ¿Ya está claro qué tipo de campaña van a hacer este año? Bueno, sí. Vamos a volver a insistir en eso, que las vacaciones son una oportunidad para el ocio, la recreación y la campaña de devolución del IVA a todas las compras turísticas. Es decir, ese esfuerzo tributario que todos los uruguayos están haciendo, que nos ha dado muy buenos resultados. Nos habíamos dado cuenta que no estaba muy bien comunicado. El año pasado lo comunicamos bien y la temporada fue muy buena y este año estamos haciendo foco Argentina de vuelta con eso. en la devolución del IVA a todas las compras. Ministra, gracias por acompañarnos. Un gusto. Momento de hacer una pausa. En instantes vamos a hablar de educación. Conversamos con Fernando Filgueiras y con Operti, con Renato Operti, a propósito justamente de los cambios que habría que instrumentar en nuestro país en este tema y esta propuesta Uruguay 21 que varios sectores de la sociedad quieren impulsar a propósito de educación. Ya venimos.